Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta segunda fecha del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de agosto. El día de hoy nos estará acompañando Pamela Ali Arcas de Greenwalk Chile con el webinar ¿Cómo avanza la implementación de la ley REP, la responsabilidad extendida del productor en Chile? ¿Ok? Como una breve presentación de Pamela, ella es gerente comercial de Greenwalk. Ella es ingeniero civil industrial con experiencia en el mundo público y privado y durante el año 2015 comienza su vida como emprendedor formando la empresa Greenwalk. Dicha empresa presta servicios de manejo y transporte de residuos sólidos. Antes de darle la palabra a Pamela, les recordamos que pueden ir generando preguntas, consultas, aportes por el chat y nosotros se las comunicaremos a Pamela en la parte de preguntas y respuestas de su presentación. Sin más, Pamela, agradecido de que nos estés acompañando el día de hoy, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Gracias Alejandro por la invitación. Me encantan estos webinars que dicen empecemos entendiendo porque es súper necesario. Gracias a todos los que están conectados. Hoy día efectivamente este webinar habla de cómo avanza la implementación de la ley REP en nuestro país. Diseñé la presentación para hacer un viaje, hablar acerca de la ley REP, generar cierto contexto, y después vamos a ir profundizando en las obligaciones de la ley, en lo que es envases y embalajes principalmente, pero lo que yo quiero dejarles es la experiencia que nosotros hemos tenido, las dificultades que visualizamos que va a tener esta implementación en terreno, ¿ya? Porque nosotros pasamos mucho en terreno. Entonces, vamos a comenzar. Si me avanza la presentación, ahí sí. Como les decía, la ley REP, la ley 20.920, está vigente en Chile desde junio del año 2016. ¿Ya? Y lo que busca esta normativa legal es disminuir la generación de desechos, de basura, para proteger la salud de cada uno de nosotros y proteger el medio ambiente. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, a través de 3 líneas. La primera es el marco para la gestión de los residuos, esto es una jerarquía, un triángulo invertido, que dice que la primera opción siempre es la reducción, es evitar generar un desecho o un residuo. Si tomamos las acciones, pero inevitablemente nosotros generamos el residuo o el desecho, tenemos que tratar de reutilizar este desecho en alguna otra cosa, después reciclarlo, enviarlo a valorización energética, pero siempre como última opción la eliminación, porque eso es lo que nos permite disminuir la generación de desechos, de basura, esto es un problema a nivel mundial. El segundo lineamiento dice relación con la responsabilidad extendida al productor, de ahí la sigla de la ley REP, responsabilidad extendida al productor, y que quizás es la parte más importante de esta ley, porque esto es un régimen especial para la gestión de residuos, donde lo que viene a cambiar es la relación de la empresa con sus productos. La empresa antes, al momento de la comercialización, se desconectaba de lo que sucedía con su producto cuando terminaba la vida útil, y este régimen especial de residuos le dice, ok, usted debe organizar y financiar la recolección y el reciclaje de los desechos que quedan dando vuelta de sus productos una vez que termina la vida útil o cuando ya efectivamente los consumidores no lo necesitan. Y la última línea tiene relación con el fomento al reciclaje, que es un fondo del cual dispone el Ministerio de Medio Ambiente, enfocado en los municipios y en las asociaciones de municipios para proveer competencia técnica a los profesionales, para implementar infraestructura y también para hacer estas campañas de difusión a las personas de cada comuna para que todos nos sumemos a esta implementación y ayudemos a las empresas a cumplir con sus obligaciones. No sé por qué no se me pasa la presentación. Ahí sí. ¿Qué es lo que empuja la ley REP? Lo que hace es crear una industria en torno a estos desechos, estos residuos que
que efectivamente tienen un potencial de reciclaje y nos empuja a migrar desde esta economía lineal y que estamos acostumbrados de tomar, usar y botar, a una economía circular en el cual uno de sus principios es optimizar el rendimiento de los recursos, manteniendo por mucho más tiempo los materiales y los componentes en estos sistemas, ¿ya? Ahí tenemos que pensar que quizás en unos años más, cuando vayamos a cambiar el refrigerador, efectivamente nosotros no vamos a comprar el refrigerador, sino que vamos a comprar el servicio de uso de ese refrigerador, y con eso el fabricante va a poder recuperar ciertos componentes que todavía puede darles uso. La primera pregunta que uno tiene que responderse para la ley es si soy o no soy un obligado. O sea, como empresa, efectivamente, si tengo o no tengo obligaciones con la ley. Y la ley dice que uno tiene obligaciones en 3 casos, que es cuando comercializa alguno de estos productos en el mercado nacional, ya sea porque lo fabrico y lo comercializo directamente, o porque lo comercializo con una marca propia, otra fábrica lo fabrica, yo lo compro y lo pongo con mi marca en el mercado. Pero también soy un obligado cuando importo alguno de estos productos para uso profesional, ¿ya? Y quizás este punto es el punto que más complicación trae, porque no es tan claro. Una empresa que importe ciertos aparatos electrónicos, por ejemplo, para medir sus procesos, algunos elementos que digamos son específicos para algunos procesos más delicados, se va a tener que hacer cargo de estos aparatos eléctricos y electrónicos, pero también de los envases y embalajes con los cuales importó estos equipos. En el caso de los neumáticos, una empresa que importa neumáticos para comercializar en el mercado también debe hacerse cargo de una parte de los neumáticos cuando terminan su día útil. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de una empresa que produce jugo y lo pone con un envase plástico, con una botella PET, también se debe hacer cargo de ese plástico tipo PET una vez que ya el consumidor ha terminado de consumir ese líquido. Aquí el principal problema que hemos visualizado es que la empresa no sabe que existe una ley. El Ministerio de Medio Ambiente ha diseñado campañas de difusión en torno a la ley RED, pero efectivamente el lenguaje técnico, en donde uno habla de régimen RED, producto prioritario, obligaciones, responsabilidad extendida, son términos que conllevan a complicarse, o muchas veces la empresa efectivamente no entiende cómo tiene una obligación con estos términos tan complejos. Entonces, profundizar en esos términos le significa muchas veces enredarse más que simplificar para poder seguir buscando información disponible en la página del Ministerio de Medio Ambiente o en el sitio web. Ese es un tema que es una barrera a vencer, y yo creo que es un tremendo desafío cómo comunicamos esta ley que viene a cambiar un paradigma. Yo diría que es un punto súper importante. Si ya sabemos que somos obligados como empresa, quiero saber cuáles son mis obligaciones. Dijimos que este régimen lo que hace es que extiende la responsabilidad de la empresa, ¿ya? Pero la obligación principal la podemos resumir como que la empresa debe organizar y financiar la recolección y la valorización de los productos que le mencioné anteriormente, ¿ya? Hoy día nosotros identificamos como actores o como participantes en este ecosistema del régimen de responsabilidad extendida al productor, a la empresa, que puede ser el fabricante o el importador, al mercado consumidor, que puede ser un consumidor, una persona natural, nosotros mismos que estamos en nuestras casas, pero también puede ser una industria, y también identificamos a los gestores, que podría ser Greenwood, y son empresas que se preocupan de la recolección, de preparar los reciclables para darle el reciclaje, para que efectivamente se reciclen estos productos, y las municipalidades que son las que tienen hoy día la obligación de recolectar los desechos en sus comunas. ¿Ya? Todos estos participantes de este ecosistema en el fondo va a permitir implementar de manera adecuada
la ley y lograr recolectar y cumplir con las metas de recolección y de valorización que se están exigiendo para cada uno de los productos. Entonces ya vimos que si la empresa sabe que tiene obligaciones, ¿ya? Porque ya sea que pone en el mercado algún tipo de los productos que les cité, como aceites lubricantes, como batería, o bien importó neumáticos para comercializar, la obligación que está vigente desde que se aprobó la ley, desde el año 2016, es la obligación de informar. ¿Y por qué esta obligación es tan importante? Porque la única forma de poder dimensionar este sistema, ¿ya? De poder cuantificar, de poder ajustar, digamos, este mercado para que esto efectivamente se lleve a cabo de manera correcta, es teniendo la información de cuántos productos nosotros ponemos, cuántos productos las empresas ponen en el mercado. Por eso podemos determinar si efectivamente tenemos una capacidad de reciclaje tal de poder reciclar todos esos envases de embalaje, de reciclar todos esos neumáticos que se están poniendo en el mercado. Como les dije anteriormente, la mayor dificultad que yo veo, que hemos visto desde la aprobación de la ley, es que muchas empresas desconocen que tienen obligaciones, pero que al momento de tener esta obligación de informar, tienen que acceder a una ventanilla electrónica que está en un registro de emisiones y transferencias para completar un formulario electrónico con una información que tienen que crear, que no tienen disponible. Y ahí es donde la empresa tiene que empezar a identificar si dentro de su organización genera alguno de estos productos citados, tiene que empezar a cuantificar los productos, y no es fácil, porque si bien es cierto que al principio la obligación de informar pedía mucho mayor detalle, como por ejemplo una desagregación por tipo de plástico, y pedía también información acerca de qué tipo de recolección se hacía. Hoy día ha evolucionado y esta obligación de informar requiere información mucho más sencilla y mucho más práctica. Entonces quizás ahí la primera lección sería el cómo yo informo a las empresas que existe esta ley, que tiene ciertas obligaciones, y qué información les voy a requerir. Quizás al inicio una información más sencilla de poder procesar, y en la medida que esto vaya avanzando, este proceso de implementación vaya avanzando, yo voy a poder requerir mayor nivel de detalle, en el entendido de que las empresas la mayor parte del tiempo tienen información actualizada sobre la venta, la cantidad de productos, pero no la cantidad de envases que tenía ese producto. Entonces ahí lo que hemos visto es que muchos recurren, por ejemplo, a las fichas técnicas para saber cuánto pesaba el tambor de 200 litros, pero también tenemos envases mucho más complejos o compuestos que tienen cartones, tienen papeles, tienen plástico, y que efectivamente el cuantificarlos nos lleva muchas veces a tener que pesar cada uno de los componentes de estos envases y embalajes. Tenemos la obligación de las empresas de organizar y financiar la recolección de los envases y embalajes, ¿ya? ¿Cómo dice la ley que van a cumplir con sus obligaciones? Le da la opción a la empresa de cumplir de manera individual o de manera colectiva. Cuando es de manera individual, le dice a la empresa productora de estos productos que ya citamos, que ellos pueden contratar empresas de gestión de residuos autorizadas y reportar directamente al Ministerio de Medio Ambiente acerca de la estrategia de recolección y lo que efectivamente lograron recuperar y llevar al proceso de reciclaje. Pero también tienen la opción de hacerlo de manera colectiva, esto es, uniéndose varias empresas y armando una organización que se haga cargo de licitar los servicios de recolección de residuos y de llevarlos a este proceso de reciclaje. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema individual o colectivo? En el caso de envases y embalajes, un sistema individual obliga a la empresa a recoger solo aquellos envases y embalajes que puso en el mercado, solo los que tienen su logo, su marca. En el cambio, un sistema de gestión colectivo, al ser colectivo, la empresa puede cumplir con cualquiera de los productos de la categoría, cualquier tipo de plástico. Entonces aquí la principal diferencia es que en el caso de aquellos, por ejemplo, productos alimenticios como los fideos, como el arroz, en donde estos envases se atomizan en el mercado y lograr capturar cada uno de ellos desde las casas de los consumidores
implica un alto costo, obviamente es mucho más conveniente pensar en un sistema de gestión colectivo. Al contrario, si tenemos alguna empresa que importa insumos para uso profesional, o por ejemplo pensando en un adhesivo, pensando en una sustancia química, y esta importación la hace en algún tambor de 200 litros, pero ese tambor queda específicamente en la instalación del cliente, quizás podríamos pensar en tomar la decisión de cumplir nuestras obligaciones con un sistema de gestión individual. En ambos casos, en el sistema de gestión individual y en el sistema de gestión colectivo, para poder empezar a operar, este sistema tiene que aprobar un plan de gestión. Y ese plan de gestión es un documento que describe la estrategia que van a utilizar este sistema para poder recolectar y valorizar los residuos de los productos prioritarios o de los productos que les mencioné hace unos minutos atrás. Como les dije al inicio, lo que voy a profundizar en esta presentación es acerca del producto envases y embalaje. Y en el caso de Chile se definieron en su decreto las dos categorías, domiciliarios y no domiciliarios, entendiendo que los domiciliarios son aquellos envases y embalajes que se generan en la casa, en el hogar de cada uno de nosotros, y ahí podemos identificar la bolsa del arroz, la bolsa de los fideos, la caja de leche, una infinidad de envases y embalajes. En cambio, los envases no domiciliarios son los que se generan en una industria, en el patio trasero, y que obviamente se ven distintos. Podemos ver grandes contenedores donde separan los cartones, los plásticos tipo stretch film que envasan los insumos que compran, etc. Entonces vamos a partir con la categoría de los envases y embalajes domiciliarios. Para los envases y embalajes domiciliarios, los sistemas de gestión tienen obligaciones adicionales, como serían instalar instalaciones de recepción y almacenamiento para envases y embalajes. Son centros de almacenamiento que tienen que estar abiertos a la comunidad para que el consumidor, cualquiera de nosotros, pueda entregar de manera separada de la basura los envases y embalajes, y estos efectivamente se preparen para su proceso de reciclaje. También habla de las obligaciones que tenemos las personas de entregar los reciclables separados, ¿ya? Y que además, digamos, en el futuro estos puedan ser recolectados de manera selectiva. Esto es, digamos, algún día pensar en recolectar lo que es papeles y cartones, al otro día recolectar lo que es vidrio, pero que esta forma, digamos, de cómo se entregan los residuos, los reciclables, sea un estándar homogéneo para todo el territorio nacional. Y aquí yo siempre pienso que el asunto de los residuos, de los reciclables, de los desechos, tiene que migrar a casi como funciona el aeropuerto, que uno en cualquier lugar del mundo donde va encuentra lo mismo. Las sillas de espera, el counter, que le piden el ticket, que se lleva la maleta. Entonces eso lo que nos permite es generar una sinergia mucho más rápido y lograr disminuir la generación de desechos, lo cual es un problema, digamos, transversal. El primer problema que vemos con los residuos domiciliarios es el etiquetado. Y en el etiquetado, yo no sé, pero la verdad es que yo con suerte muchas veces reviso la etiqueta atrás, lo que dice cuánto es la porción, o cuáles son los componentes de este alimento, pero en general es como uno piensa que la persona en su casa va a distinguir de algo que va a la basura, que va al tacho de la basura, algo que va al tacho de los reciclables. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Se creó un proyecto, este es un acuerdo de producción limpia, que lo que busca es recoger información y experiencia de cómo informar al consumidor. ¿Ya? Las empresas pueden obtener ese certificado que se ve ahí en color verde, siempre y cuando sus envases y embalajes tengan un 80% más de material reciclable. Estos materiales reciclables se puedan separar fácilmente, manualmente, y además estos materiales reciclables tengan demanda en el mercado del reciclaje. ¿Ya? Esas son las tres condiciones para poder postular a obtener esta certificación.
Entonces lo que se espera de este proyecto es recoger información y experiencia de cómo informar al consumidor, cómo le hacemos fácil la pega al consumidor para que efectivamente esa botella de vidrio no se vaya a la basura, sino que se vaya al contenedor de reciclaje y nosotros podamos recuperarla. Y una vez que el consumidor en la casa ya pudo separar en una bolsa, en un contenedor de estos de reciclaje que venden, en una caja, sus reciclables de la basura, está el problema de cómo vamos a recoger. Yo les hablé que en el futuro lo que vemos es una recolección selectiva, pero principalmente van a partir en comunas donde hay una densidad poblacional mayor. Entonces, hoy día lo que nosotros podemos encontrar son puntos limpios o puntos verdes. En los puntos limpios son las típicas campanas grandes que tienen un espacio, digamos, donde yo puedo depositar mi botella de vidrio, mi frasco de vidrio. Normalmente están en espacios públicos y muchas veces están combinados lo que es vidrio con la recolección de plásticos PET, que no tienen problema al estar, digamos, al sol o al estar a la intemperie, pensando que acá en el sur llueve. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos algún contenedor de cartones, al final sería muy complejo poder rescatar ese cartón para el reciclaje. Eso en relación a los puntos limpios. Pero también tenemos instalaciones un poco más grandes. Se ven harto contenedores marítimos de 20 pies, donde hacen bocas, y dentro de este contenedor hay sacos de gran tamaño que permiten que la persona deposite a través de estas bocas los reciclables de manera separada, y se van almacenando en estos sacos, y por una puerta que existe al costado, uno va retirando los sacos y va reponiendo para que la gente vaya depositando sus reciclables. ¿Cuál es el problema que tienen estas instalaciones? Es que muchas veces hoy día uno compite contra el tiempo, entonces tener, efectivamente ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 bocas, y llevar una bolsa de reciclables para poder separarlo en 12 categorías distintas es súper complejo. O sea, yo la verdad es que veo que lo que nosotros tenemos que tender es a simplificar, es ayudar, es a empujar a que cada uno de nosotros no solamente separe en la casa, sino que lleve esos reciclables a donde corresponda, o esté atento a que ese día tiene que dejarlos afuera para que esta recolección selectiva los pueda recuperar. Esto todavía está en discusión, tanto los puntos limpios como los puntos verdes deberían estar autorizados sanitariamente. Nosotros tenemos una normativa legal que dice que toda aquella instalación que acumula residuos tiene que tener una autorización sanitaria por las condiciones obvias. Muchas veces estos puntos limpios, estos puntos verdes pasan a ser puntos sucios, porque hoy día estamos tratando de programar esas recolecciones, pero efectivamente cuando hay fines de semana largos, cuando hay feriados, cuando hay fiestas, colapsan. Por lo tanto muchas veces se ven estos espacios, digamos, llenos de bolsas alrededor, lo cual no es muy agradable. Hay ciertos manejos, por ejemplo, en el caso de los puntos limpios de vidrio que yo he visualizado afuera de colegios, de establecimientos educacionales, donde cuando uno deposita la botella, inevitablemente la botella se quiebra. Entonces el manejo del vidrio es complejo, sobre todo si hay niños alrededor. Hay detalles que son bastante domésticos, pero que es necesario abordar para tener sistemas que funcionen de manera eficiente y que efectivamente cumplan con el objetivo que se les dio. Yo aquí les quiero contar dos experiencias que tenemos. En la comuna de Los Ángeles tenemos, bueno, la comuna de Los Ángeles está ubicada en la zona central, tiene una población de 250.000 habitantes, es una comuna que está dedicada al rubro forestal, agrícola e industrial, y tenemos implementado desde el año 2016, a través de un convenio de colaboración con el municipio, un total de 45 puntos que se ven más o menos así como ustedes lo están viendo ahí en la gráfica. Es un contenedor, una rejilla metálica que es bastante visual, o sea, no es necesario que la persona tenga que leer la señalética para entender que ahí adentro van botellas de jugos, de bebidas, de agua. Y la evolución que ha tenido esto desde que partió el año 2016
es que partimos con alrededor de 4 toneladas de botellas plásticas hasta lograr recuperar 22 toneladas en el año 2020. Ahora, cuando uno habla de 22 toneladas de plástico, de botellas plásticas, uno dice, wow, es harto. Pero cuando esto uno lo selecciona por color, le saca la etiqueta y lo prensa y lo lleva a un fardo, lo compacta, digamos, a una bala y carga el camión, estas 22 toneladas al final son 2 camiones. Entonces, esa cadena de reciclaje en donde uno necesita volumen efectivamente para poder obtener ingresos, no se logra fácilmente. O sea, estamos viendo que partimos con 3.800 kilos, después 5.600, 19.000, y recién el año 2020, bueno, con pandemia, sobrepasamos las 20 toneladas. Es interesante esto porque va a depender mucho de la ubicación del contenedor, de la ubicación tanto donde lo ponemos en la calle, como qué tipo de personas viven alrededor. Nosotros podemos distinguir distintos tipos de residuos, podemos conocer, digamos, qué consumen las personas cuando revisamos su basura. Entonces es bastante interesante. Normalmente esto se pone cerca de condominios, de plazas de juego, la familia va, andan los chicos en bicicleta y aprovechan de depositar su reciclable. Así que este formato de contenedor metálico que es visual es bastante práctico y funciona. Tenemos otro ejemplo, que es una comuna mucho más pequeñita, partió el año 2019, también está ubicada en la zona central, está como a 40 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, son 8.500 habitantes, tenemos un desarrollo económico pensado agrícola y ganadero, principalmente lecherías de pequeño tamaño, pero acá estamos hablando que el 40% de la población se categoriza como pobre y tenemos un 12% de personas analfabetas. Sin embargo, si vemos acá las fotos, a la derecha vemos que eso no ha sido un impedimento para poder participar en lo que es el reciclaje, llevando principalmente botellas de vidrio, porque eso es lo que ha tenido éxito en esta comuna, en carretilla, en el auto y a caballo. Ahí sí. Yo les quería mostrar un video, pero Alejandro me convenció de que en realidad no tiene mucho sentido porque se ve bastante mal. Pero aquí les dejo las imágenes. O sea, cuando nosotros vamos a revisar cómo están operando los puntos, nos encontramos con personas que van en carretilla a dejar las botellas de vino, en carreta, tirada por caballo. Entonces nos damos cuenta que en la comuna rural también existe una necesidad de contar con espacios para el reciclaje, y que también esto resuelve un problema como lo es la disponibilidad de servicios para la recolección en zonas que no son urbanas. Normalmente en estos espacios rurales, digamos más en el campo, se da mucho la quema de las basuras en el patio trasero, en donde ya no estamos solamente quemando hojas, sino que también estamos quemando restos de plástico. Y sabemos que la quema de plástico se generan dioxinas y se genera, digamos, un impacto muy negativo en el medio ambiente. Entonces, poder capturar estos plásticos que tienen potencial de reciclaje en una comuna rural nos habla de que el reciclaje es transversal y que va a depender de cómo nosotros diseñemos estos sistemas de recolección, estas campañas. Este programa comunal de reciclaje, a diferencia de Los Ángeles, es un programa que lo financia la empresa privada que invierte en el territorio en una serie de iniciativas, digamos, de responsabilidad social empresarial. Y aquí les puedo mostrar que el año 2019 partimos en el mes de diciembre, solamente con PET, logramos capturar 415 kilos de botellas PET, botellas de jugo de bebida, y el año 2020 terminamos con 4.500 kilos de PET y 11.155 kilos de vidrio. ¿Ya? El vidrio es lo que definitivamente se recicla más en la comuna de Negrete. Es súper divertido porque hemos identificado botellas que no se producen hace muchos años. Eso quiere decir que las personas tenían guardado en sus patios, digamos, botellas de vidrio de hace mucho tiempo. Así que funciona, el reciclaje en el mundo rural funciona.
Y para seguir avanzando me voy a los no domiciliarios, donde también existen exigencias, no a los sistemas de gestión, sino que a las empresas que generan residuos de envases y embalaje, y estas obligaciones tienen que ver con entregar estos desechos de residuos de envases no domiciliarios a un sistema de gestión, o tomar la opción de valorizarlos por sí mismo o a través de gestores autorizados, ¿ya? Los patios traseros de las empresas siempre son distintos, obviamente por los volúmenes y también por los residuos que pueden ser mucho más homogéneos y, y más fáciles de capturar. El primer problema que yo veo digamos, en lo que es no domiciliario, lo que es industrial, es la disyuntiva entre el reciclaje versus la eliminación. Cuando tenemos empresas que producen grandes volúmenes de reciclables, quizás no es tanto problema, ¿ya? Sobre todo si esta empresa está cerca de una empresa de reciclaje. Pero también tenemos empresas pequeñas que generan, por ejemplo, no sé, 80 kilos de cartón al mes, que tienen ganas de poder separar los reciclables de la basura y de hacer, digamos, este esfuerzo de que sus cartones lleguen a un proceso de reciclaje. Pero sin embargo, la venta de esos 80 kilos no va a poder cubrir los costos de la cadena en cuanto a recolección, pretratamiento, preparación y transporte hasta una planta de reciclaje. Entonces muchas veces tienen que pagar por estos servicios. Y en ese minuto es donde compite el costo de eliminar. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, eliminar la basura en relleno sanitario está entre 18 hasta 20, 23 pesos por kilo. Y entonces nosotros tenemos que pensar que siempre los residuos tienen dos componentes, uno es el transporte y la eliminación. Si estamos hablando de 18 o 20 pesos por kilo la eliminación, tenemos que pensar que llevar a reciclaje, eso tiene que pagarse con la venta de esos cartones, que podría estar en alrededor de 80 pesos por kilo. Pero esos 80 pesos por kilo nos va a tener que cubrir la recolección, la preparación, el almacenamiento y el transporte hasta una planta de reciclaje. Entonces, esa competición de lo que me significa a mí reciclar un pequeño volumen de reciclables versus eliminarlo, siempre juega en contra al momento de tomar la decisión. Esta jerarquía en el manejo de residuos que describe la ley tiene que venir acompañada de empujar a que sea más difícil hoy día votar que reciclar. Y eso es lo que todavía yo no he visualizado. No sé si viene en algún minuto, pero no se ha visto, digamos, en la práctica. Lo otro que vemos en el tema industrial es el manejo de los residuos peligrosos. Nosotros tenemos un reglamento para el manejo de residuos peligrosos, que son aquellos residuos que pueden ser tóxicos, inflamables, corrosivos, en donde se señala que si el contenedor, el envase, contuvo alguno de estas sustancias, debe ser manejado como un residuo peligroso. Sin embargo, hay un artículo que está específicamente diseñado para los envases de agroquímicos, de plaguicidas y de fertilizantes, en donde permite que a través de un proceso de triple lavado, que en el fondo es lavar este envase 3 veces con 1/3 de agua al momento de la aplicación de esta sustancia, este envase pueda ser manejado como un desecho no peligroso y pueda ser llevado a un proceso de reciclaje, siempre con el cuidado, digamos, que en este proceso de reciclaje no se va a transformar en un producto que quizás esté en contacto con las personas. Pero efectivamente este reglamento lo permite. Nosotros somos centro autorizado para la recepción de estos envases con triple lavado desde el año 2016. Estos envases los vemos en la agricultura muy fuerte, o sea, hay mucha generación de envases vacíos en distintos formatos, de 1 litro, de 5 litros, de 10 litros, de 20 litros, efectivamente para el agricultor gestionar esto como un residuo peligroso tiene un costo bastante alto versus el hacer el proceso de triple lavado, que lo hace al momento de la aplicación, y poder entregarlo de manera gratuita en un centro como Gringo. Ahí les muestro un poco la evolución que hemos tenido desde el año 2016 hasta el año 2020,
Esto, bueno, es un poco lo mismo de las botellas. Nosotros hablamos de 160 kilos, que puede ser poco, 28 toneladas, efectivamente puede sonar poco, pero cuando un envase pesa 9 kilos, cuando un envase pesa gramos, es una gran cantidad de envases que se les dio un buen destino y no terminaron botados en el campo o quemados o en algún curso de agua. Porque yo insisto que la mayor cantidad de plásticos que tenemos hoy día en el océano se generan en el continente, no se generan en las playas. Entonces es súper importante poder capturar esto, capturar los residuos donde se generan. Y con esto termino, parece que estoy pasada en la hora. Yo les quiero dejar como conclusión 3 conceptos que son súper relevantes. Uno dice relación con el ecodiseño, que es tomar todas estas acciones para mejorar el producto o servicio en todas sus etapas, o sea, considerar desde la extracción de materias primas hasta cuando termina como desecho. Y ahí pensando en trabajar con aquellas cosas que son más locales, con aquellos materiales que son más reciclables, con aquellos que efectivamente tienen una demanda en el mercado del reciclaje. Yo creo que el ecodiseño es un tema que deben abordar las empresas, que deben empezar a trabajarlo. Esto es un proceso, así que se entiende que vamos a ir de menos a más, pero yo creo que hay que ponerle ya como la reunión de la lluvia de ideas, dejar ahí el título ecodiseño, cómo vamos a mejorar nuestros productos o servicios. Lo otro, este concepto de trazabilidad, de nosotros a través de ciertos procedimientos poder reproducir la historia de un residuo. No solamente de un residuo, podría ser desde el producto desde su inicio, digamos, en un ciclo de vida completo. Pero hoy día en donde existe la mala práctica de enterrar, de quemar de manera frecuente, sobre todo en el sector agrícola, es súper necesario contar con aquellos registros que puedan demostrarnos que estos desechos, estos residuos, estos reciclables fueron gestionados de manera correcta y que no terminaron en un acantilado, terminaron en cualquier parte. Entonces, la trazabilidad empuja que este sistema sea formal, pero también nos da la seguridad de que estamos trabajando, estamos elevando el estándar en el manejo y la gestión de los residuos. Y por último, en la educación, esta ley viene a empujar un cambio cultural, un cambio de paradigma no menor, que me parece súper interesante y una tremenda oportunidad, un tremendo desafío. Nosotros como Greenwalk hemos visto que la educación es muy necesaria, es imprescindible, pero también nos hemos dado cuenta de que no es la educación puntual de sentarnos y conversar, sino que es este acompañamiento durante un proceso en donde yo voy descubriendo que puedo mejorar mi producto o servicio, donde yo tengo que tener los registros para demostrar cómo lo hice. Entonces, en el fondo esta educación lo que nos lleva es a crear una cultura ambiental. Hace 8 meses comenzamos a crear una plataforma e-learning para la ley REP, en donde a través de una membresía las personas pueden acceder por 12 meses a estar acompañados en este proceso y a poder entender la ley, aprender sobre la ley, pero también tiene estas cápsulas que van explicando en el fondo cómo se van operativizando estos conceptos en este ecosistema de recolección, de pretratamiento y de reciclaje. Con eso termino, espero que les haya gustado. Creo que Excelente. Ujú. Creo que este tema es súper importante, no solamente para nosotros, sino que para todo el mundo. Así es, Pamela. Muchas gracias por este webinar. Ha sido realmente muy interesante. Vamos a comentar algunas preguntas que han ido saliendo a lo largo de tu exposición. La primera, quizás voy a citar una que hizo Fabián Jaimes, quizás para comprender los que estamos fuera de Chile, el alcance que tiene al menos en la parte de envases y embalajes esta ley. Fabián te pregunta, ¿qué materiales aborda la ley REP en Chile? Es decir, ¿se enfoca en plásticos o también cubre papel, vidrio, metal? Mira, yo les hablé que para envases y embalaje hay 2 categorías, domiciliario y no domiciliario.
En la categoría domiciliario para la casa, para las casas, digamos, para lo que se genera en el hogar, considera Tetra Pak, que son los envases de cartón, de jugo y bebida, vidrio, papeles y cartones, y metales. ¿Ya? Esas 4 categorías. Y plástico, me faltó, ¿no? Plástico, papeles y cartones, vidrio, y Tetra Pak, perdón. Esas son las 4 categorías. Y en lo que es no domiciliario, no considera el Tetra Pak, considera los plásticos, papeles y cartones, metales y vidrios. Esas son las 4 categorías. 4 subcategorías, ¿ya? En el fondo hace una diferencia entre lo que se genera en el domiciliario versus lo que se genera en el no domiciliario. Perfecto. Ajá. Tú indicaste un registro en donde las empresas deben apuntarse, creo que del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y en ella, cuando hacen ingreso a esta, deben indicar qué tipo de todos los que están inmiscuidos en la ley REP ellos generarían, ¿correcto? ¿Qué tipo de empresas deben ingresar a ese registro? ¿Las que ya sepan qué estamos produciendo y que puede tener alcance? ¿O es un tipo de, como tú misma lo dijiste en ese momento, de informar? Es decir, yo registro mi empresa y ahí imagino que hay una serie de interrogantes que me va a decir si esta ley tiene alcance en lo que yo produzco. ¿Cómo sucede? Es súper interesante esa pregunta porque el registro de emisiones y transferencia contaminante es una base de datos. Es una base de datos, una plataforma electrónica. Y dentro de esta plataforma electrónica yo tengo distintos formularios, ¿ya? Porque como su nombre lo dice, es un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Entonces, dentro de esta plataforma yo tengo distintos formularios dependiendo de los contaminantes que genero. Si yo genero residuos peligrosos, tengo que tener el formulario para residuos peligrosos. Si yo genero más de 12 toneladas de residuos no peligrosos al año, debo habilitar el formulario electrónico para esos residuos. Y si yo tengo alguna obligación, ¿se acuerdan que al principio de la presentación les dije soy obligado o no? Y eran 3 condiciones: si yo ponía ciertos productos en el mercado, si yo fabricaba y ponía con marca propia, si yo importaba. Por lo tanto, si yo tengo obligación, debo ingresar a este registro, pero habilitar el formulario REP, ¿ya? En el fondo, el formulario que me permite a mí informar la cantidad de productos que comercialicé en el mercado el año anterior. Este año se venció el plazo el 2 de julio y las empresas, por ejemplo, que pusieron envases y embalajes, tuvieron que poner la cantidad, informar la cantidad de kilos en este formulario REP, dentro de este registro de emisión y transferencia. Entonces, lo que yo les decía que la primera complejidad es, chuta, ¿soy obligado o no soy obligado? Ok, tengo obligaciones, ¿dónde me registro? Y me enfrento a una plataforma donde tengo muchos formularios y ahí me empiezo a perder, porque ya estoy con la inquietud, digamos, de que tengo ciertas obligaciones, de que si no las cumplo son grandes multas. El no informar tiene una multa, yo ayer sacaba se categoriza como una falta leve, ¿ya? Y tendría una multa de hasta 1.000 unidades tributarias anuales, que eso equivale a $804.000. O sea, el no cumplir con la obligación de informar está expuesto a esa multa. Por lo tanto, es una multa alta. Yo Correcto. hasta la fecha no he visto alguna empresa, no he conocido alguna empresa que haya sido multada, ¿ya? Sin embargo, desde el inicio hasta ahora lo que hemos visto es que este sistema se ha ido simplificando. Al principio pedía el detalle de plásticos, que era súper complejo para una empresa saber si era un LDPE, un PP, un PET. Hoy día habla de plásticos. Entonces se ha ido simplificando, pero al mismo tiempo han sido más estrictos. Hasta el año pasado, por ejemplo, se ampliaban los plazos para informar. Se cerraba el día 2, pero en realidad se ampliaba 2 semanas más y las empresas podían seguir informando. Este año me llamó mucho la atención que cerró el día 2 y ampliaron plazos solo para corregir. Y yo tengo algunos clientes que en ese periodo de corrección ingresaron información y quedaron en borrador. Entonces no pudieron enviar la información. Entonces, si tú te fijas, hay una evolución en cuanto a cómo yo solicito información y cómo yo voy ampliando plazos, voy restringiendo y voy haciendo cumplir, digamos, esta obligación. Perfecto.
Bueno, muy interesante, también escuchaba cuando mencionabas esto, ¿no? De que quizás a veces utilizamos un lenguaje en este tipo de reglamentaciones que en el día a día la empresa o sus componentes, sus empleados, sus colaboradores no comprenden muy bien, ¿no? Que hemos tratado de quizás simplificar términos hasta tal punto que se vuelve bien complicado entenderlo, ¿no? Si no estás en el día a día con toda esta información, ¿no? Exactamente. Em, y con respecto al sistema de gestión de residuos, indicabas que las empresas pueden escoger entre individual o colectivo. Exacto. Este tipo de alternativas es decisión de la empresa, o sea, la empresa puede decir, yo lo voy a gestionar como tú dijiste, recolectando mis envases, embalajes de mi marca, o voy a aliarme con otras para recolectarlo en forma conjunta y ya no de mi marca, sino de mi área de acción, ¿no? Si son botellas, botellas, si son envases flexibles, etcétera. Es una alternativa que presenta la ley? Exactamente, lo que dice la ley es que usted tiene que, el mecanismo para cumplir sus obligaciones es a través de un sistema de gestión, pero puede tomarlo de manera individual, hacerlo de manera individual o de manera colectiva. La restricción es que de manera individual tiene que recoger el mismo envase que puso en el mercado, ¿ya? El mismo. Entonces, cuando estamos hablando de residuos, por ejemplo, como los alimentos, como las bolsas de arroz y las bolsas de fideo, o sea, capturar cuando se atomizan estos residuos, los envases se atomizan en el mercado, es súper costoso. Versus quizás alguna empresa que importa algunos productos como, y quedan en su patio industrial. Entonces te fijas que ahí es un caso a caso y efectivamente es decisión de la empresa. Ahora, lo que hay que pensar es que conformar un sistema no es como juntarse y decir ya vamos a hacerlo, porque yo les hablé de que el sistema tiene que autorizarse ante el ministerio con un plan, con una estrategia, con un documento que diga cómo lo va a hacer. Entonces eso no se hace en un mes, ni 2 meses, se hace mucho más tiempo. Entonces, si Correcto. bien es cierto, hoy día tenemos empresas que tanto que desconocen que tienen obligaciones, que después cuando se enfrentan a la ventanilla única no saben qué tienen que declarar o cómo usar esta ventanilla, pero por otro lado dice la ley que usted tiene que conformar sistemas de gestión. ¿Y con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, no es fácil, yo creo que va a tomar tiempo y para eso tienen que educarse, tienen que empecemos entendiendo cómo se hace. Así es, así es. Perfecto. En el caso de los envases domiciliarios, tú dijiste que debía existir la instalación, valga la redundancia, instalaciones para la recuperación y almacenamiento. ¿Quién debe colocar esas instalaciones? ¿Quién es el responsable en el El caso sistema de envases domiciliarios? el sistema de gestión. El sistema de gestión tiene que preocuparse de que en las comunes existan estas instalaciones de recepción y almacenamiento. Y ahí es bastante interesante porque uno de los principios de la ley es la inclusión. Entonces, cuando dice esto de inclusión, ¿a qué se refiere con inclusión? Se refiere a que reconoce el reciclador de base, que son estas personas que muchas veces vemos o en triciclo, en camioneta, recolectando los reciclables. La ley lo reconoce. Entonces le dice a los sistemas de gestión, usted tiene que tener centros de instalaciones para la recepción y el almacenamiento de reciclables, pero tiene que incorporar un porcentaje de estos centros que sean administrados por recicladores de base. En el fondo empuja a que el reciclador de base sea parte de este sistema. También Correcto. le dice al sistema de gestión que hay que pagarle por el servicio de recolección al reciclador de base. Hoy día el reciclador de base recoge y vende, y ese es su ingreso, pero en Correcto. cambio empuja la ley es que la empresa, digamos, este sistema de gestión le pague por su servicio de recolección. ¿Te fijas? Cuando hablas de sistema de gestión y por ejemplo, la empresa optó por la gestión individual, es la empresa con Sí, una marca quien va a colocar esta instalación de recuperación. Si optamos por el sistema de gestión colectivo, no sé, quizás le colocamos una marca comercial en donde estamos aliados varios y somos ese sistema de gestión colectivo quien debe colocar estas instalaciones. ¿Es así? es así, exactamente. Mira, el Perfecto. único sistema de gestión, hoy día hay varios que están ahí conformándose ya, pero el que va más adelantado es el sistema que se creó bajo el alero de alimentos y bebidas, AVE Chile, ¿ya? Ujú. El sistema de gestión colectivo tiene que presentar un informe al Tribunal de la Libre Competencia por, digamos, por el manejo de datos sensibles, por una serie de cosas que efectivamente es información muy sensible, estamos diciendo cuánto pusimos en el mercado. Así es.
y ellos ya presentaron el informe. Entonces ellos son los que están más avanzados, digamos, para hacer un sistema de gestión y tienen sus socios. Y dentro de la ley también está, digamos, la obligación del sistema de gestión de poder abrir las puertas a las empresas que quieran ser parte de, para poder cumplir con sus obligaciones. Perfecto. En esa misma parte, en donde hablabas de envases domiciliarios, indicabas que debería existir una estandarización de la recolección a nivel nacional, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo se pretende o cómo está visualizado estandarizarlo si, digamos, hay empresas que lo van a manejar de forma individual, otras de forma colectiva, también está la participación de las municipalidades y de estas personas recolectoras de productos, ¿no? ¿Cuál es esa, digamos, visión que se tiene para lograr esa estandarización que pusiste como ejemplo los aeropuertos, ¿no? Mira, yo creo que la respuesta más fácil sería pensar que existe una norma de colores para los residuos. Entonces, por ejemplo, la norma 3322 habla de que la fracción de papeles y cartones va en el azul, que la fracción de plásticos va en el amarillo, el gris claro para las latas, ¿te fijas? Entonces existe esa normativa de colores. Ahora, Okay. pasa de que hoy día, en el fondo, o sea, hay una norma de colores, pero no se cumple. Entonces tú llegas a un punto en una empresa en donde tienen el rojo y lo ponen porque les gustó, ¿te fijas? Entonces, al final se genera esta distorsión que lo que no permite es uniformar o estandarizar y eso no ayuda. Por supuesto. Perfecto. Hay una consulta de Flavia Brito. De hecho, Flavia, te escribí en el chat en forma privada para una aclaratoria. Voy a leerlo tal cual como lo escribió Flavia. Dice, acerca de las dioxinas. Flavia nos escribe desde Brasil. Acerca de las dioxinas. Hay un estudio de emisión en el medio ambiente. Y además de esto, hay un estudio de la reducción de esa cantidad de dioxinas cuando se logra el reciclaje. Entonces entendería que es la parte de emisión de CO2 al ambiente virgen versus uso de reciclado, ¿no? ¿Ustedes Mira, tienen o manejan algo o es del alcance al menos de la ley REP? lo que pasa es que si pensamos en la jerarquía de manejo de residuos, efectivamente está la opción de la valorización energética, ¿ya? Ahora una empresa, nosotros en Chile la valorización energética está en el sector de las fábricas de cemento, ahí se utiliza. Que ellos tienen todo un sistema, en el fondo esta valorización energética se hace a altos grados de temperatura para evitar, digamos, esta generación de tóxicos. Entonces, cuando yo hablo de la generación de dioxina, estoy pensando en el viejo, en el campo, que juntó los plásticos, ¿cachai? Le tiró un poco de petróleo y quemó ahí, le tiró hoja encima. Entonces, efectivamente, esta combustión no está en las condiciones y está generando un humo tóxico. A eso me refiero cuando hablo de esa generación de dioxina, entendiendo que, por ejemplo, en Europa la valorización energética, o sea, es parte, digamos, es una alternativa para poder gestionar los residuos, ¿ya? Pero bajo condiciones controladas. Entonces, no sabría, yo no sé si le respondo a esa pregunta, pero efectivamente lo que yo busco es que no se genere esta quema descontrolada, digamos, en el patio trasero. Correcto. Bueno, igual como te comentaba, le había escrito a Flavia en forma privada. Si Flavia quieres profundizar un poco más en tu consulta, bienvenido sea. Pregunta de Renato Vergara. El mercado entiende que materia prima proveniente de reciclaje tiene un precio superior a la materia prima no reciclada. ¿Cuál es tu percepción y cómo la ley REP ayuda a que esto se produzca? Bueno, debería ser al contrario, ¿no? Que el precio de la materia prima del reciclado disminuya, ¿no? Bueno, es que ese es el gran tema, porque yo Mm, cuando les comentaba que esta cadena de reciclaje es súper compleja, nosotros muchas veces, voy a hablar de los plásticos, en los plásticos dependemos del precio del petróleo. Entonces, muchas veces pasa lo que dice, no sé cuál es el nombre de la persona. Renato. Claro, muchas veces pasa lo que dice Renato, que efectivamente competimos con materia prima o sea, con materia prima virgen es mucho más barato que un reciclado, ¿te fijas? Ahora, ¿por qué es más barato que un reciclado? Porque en el fondo la economía circular no está funcionando, porque si nosotros pudiésemos preferir aquellos productos como consumidores que tienen material reciclable
o nos obligara la normativa ambiental del país a incorporar cierta cantidad de material reciclable, estaríamos empujados y quizás ahí se van regulando los precios. Pero eso es lo que se está conformando y eso es lo que espera empujar esta ley. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que, por ejemplo, en el caso de cómo se van a financiar estos sistemas de gestión, en la empresa, acuérdense que la empresa va a organizar y financiar estos sistemas, ¿no es cierto?, en la proporción de la cantidad de productos que pone en el mercado. Entonces, ¿cómo va a financiar la empresa una caja de cartón versus un plástico que es mucho más complejo de manejar? El cartón quizás le va a salir más barato, le va a costar pagarle al sistema de gestión 10 pesos, porque ese cartón tiene demanda en el mercado y se lo compran, versus un plástico que es muy complejo de manejar, que requiere ser lavado, que quizás hay que pensar en un reciclaje de otro tipo de características, ¿te fijas? Entonces un poco, por eso yo les hablaba que el ecodiseño es importante, porque a la medida que nosotros empecemos a pensar cómo diseñamos nuestros productos, vayamos cambiando sus componentes, le demos este tiraje que digamos que empuja la economía circular, se debería ir regulando. Pero efectivamente es un tema complejo, no es fácil. Así es. Previo a esta reunión bueno, Renato te está dando las gracias por allí, por el chat, Pamela. Previo a este webinar, compartía contigo un poco, digamos, la reglamentación que hay en el Perú con respecto a la gestión de residuos sólidos, en donde se involucra un poco la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Te comentaba que estas actualizaciones de dicha ley, de dicho decreto, fueron realizadas el año pasado, en plena pandemia, quizás por parte del Ministerio de Ambiente, aprovechando un poco el tiempo disponible para hacer ese tipo de actividad. Y te la compartía, ¿no? Entonces quería un poco conocer cuál era tu punto de vista comparativo entre ambos tipos de leyes, entre la ley que está aplicándose ahorita en Chile, la ley que viste que estamos elaborando en el Perú, o que se quiere poner en práctica. ¿Cuáles serían esas semejanzas, esas diferencias que tú pudiste visualizar? Mira, yo me leí lo que me enviaste y efectivamente lo que me pasó fue, o sea, hay que entender que yo cuando partí Gringo, yo lo partí, digamos, apostando que venía esta ley, que se iba a aprobar esta ley, ¿ya? Esta ley se aprobó en el 2016 y nosotros partimos en el 2015. Entonces me pasó que cuando salió la ley, se aprobó la ley, yo imprimí la ley y la leí y dije, ya, aquí estoy lista, o sea, estoy en tremendo empujón, digamos, para poder crecer como empresa. Pero habían más interrogantes que antes. Entonces me pasó lo mismo con Perú. En el fondo yo leí la ley, entiendo que el objetivo principal, que es disminuir la generación de residuos, que es el tremendo problema que tenemos a nivel mundial, lo quiere abordar. Me parece que, bueno, el haber incorporado un régimen, en el fondo las empresas en algún minuto toman la decisión y empujan también esto, o sea, también, digamos, las empresas están detrás y dicen, ok, tomemos este régimen porque funciona en otros países, nos parece que es adecuado. Entonces, me parece que están en esa etapa en donde tienen la ley y falta esa bajada que nosotros recién tenemos este año con envases y embalajes y con neumáticos, ¿ya? Y por eso que esta presentación en el fondo fue como esta historia, digamos, a primero soy obligado o no soy obligado, y chuta, ¿dónde entro yo? ¿Dónde informo? ¿A qué multas me expongo si no informo? Entonces, yo creo que les queda todavía ese camino. Ahora, si con la presentación se fueran como alumbrando, así como ya, ok, vamos a manejar un lenguaje más ciudadano para que las empresas puedan entender, yo creo que son pasos que les van a permitir hacerlo de manera más rápida. Te fijas, el mismo hecho de los sistemas de gestión, el tema de los registros de información, son cosas, digamos, que podrían ir alumbrando este camino para poder implementar de manera más eficiente. Perfecto. Sí, definitivamente creo que con el recorrido que nos has dado el día de hoy, se puede ver pues todo este escenario en que si hay países que lo están trabajando unos pasos más adelante, pues quizás debamos reflejarnos en ellos y ver qué oportunidades podemos tomar desde ese punto de vista. Te comentaba justo antes de darle acceso a los participantes que hay personas conectadas de toda Latinoamérica. Hay personas conectadas de Brasil, hay personas conectadas de Argentina, de Venezuela, de México, de Colombia, ¿no? Y este tipo de preocupación, como tú bien dices, es algo global, no es algo que se restringe a un país o a una zona de un continente, es algo
que tarde o temprano va a ir apareciendo. Quizás entre los que están presentes hayan escuchado etapas diferentes. Quizás en algunos ni siquiera el término está registrado en algún tipo de reglamento o ley, y en otros quizás esté un poco más desarrollado, ¿no? Porque por ahí también vi a alguien conectado a Estados Unidos, al ser un estado federal, a lo mejor en ciertos estados hay algún tipo de normativa un poco más avanzada, ¿no? Pero obviamente estas son oportunidades que tenemos, dada la virtualidad, en donde podemos pues ponernos en contacto y compartir experiencias en que todos podemos sacar algún provecho importante, ¿no? No sé si tú también tienes algún alcance acerca de cómo va este tipo de leyes desarrollándose a nivel latinoamericano, al menos con los países que te he mencionado, o tal vez también participantes que nos comenten cómo van este tipo de normativas. Sería un poco también ideal como para darle un cierre a tu presentación, ¿no? ¿Qué has visto a nivel Latinoamérica? Mira, la verdad es que desconozco cómo están, sé que Chile es pionero, siempre se habla de que Chile es pionero en este régimen, implementando este régimen REP, y que como comentábamos antes de partir, muchas veces copiamos, digamos, y en ese copiar miramos a España, que sería lo más cercano. Yo creo que acá la oportunidad que tenemos es que desde el año 2015 a la fecha sucedió que China era un potente comprador de material reciclado. Entonces, en el minuto en que uno trabajaba, digamos, en esta gestión de residuos, existía la posibilidad de exportar de manera muy fácil, ¿ya? Hasta que China se aburrió porque la calidad de los reciclables, digamos, no era la requerida, entonces fue cerrando mercado. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? Que hoy día nosotros, a diferencia, digamos, de Europa, vamos a implementar un régimen REP en donde estamos más limitados, digamos, de dónde ponemos estos reciclables. Entonces, eso nos obliga a ponernos más creativos y a desarrollar localmente, internamente, una industria. Y eso me parece súper interesante, ¿ya? Porque yo creo que esa es una tremenda oportunidad que quizás Europa no tuvo en ese minuto. Entonces está tratando de solucionar, digamos, ya con una inercia que lleva. Pero eso nos hace estar en un pie distinto. Yo creo que con eso me gustaría cerrar, porque nosotros tenemos las capacidades, o sea, tenemos los volúmenes, tenemos las capacidades, entonces yo creo que hay que meterle ganas nomás y meterle cabeza. No hay otra forma. Así es, así es. Perfecto, Pamela. Agradecido y agradeciendo a los participantes que nos están acompañando, tu ponencia, tu disertación acerca de todo este camino que han ido recorriendo durante estos años con GREEWOC y esta oportunidad que se generó a través de la ley REP y de lo que ya han avanzado, que a lo mejor para ustedes todavía queda mucho por hacer, pero nosotros que estamos unos carriles más atrás decimos, wow, mira lo que han hecho y dónde tenemos que ir nosotros, ¿no? Este, perfecto, Pamela. ¿Algunas palabras de despedida para poder entonces cerrar el día de hoy? O sea, este espacio, digamos, agradecer la invitación, agradecer a los que se conectaron y aquí todos quedaron con la tarea de ver qué alternativas tienen de reciclar para mejorar nuestro estándar de generación de basura. Así que muchas gracias. Así es. Muchas gracias a Pamela, Ali, por esta excelente presentación. Muchas gracias a los participantes. Y recuerden que mañana continuamos con esta serie de webinars con la gente de Oven Group y estaremos presentando los productos y aplicaciones de films de BOPP y CPP. Sin más, nos despedimos. Gracias, Pamela. Gracias, participantes. Hasta una próxima oportunidad. Chao.